Damos comienzo al programa En defensa del Evangelio a través de la Biblia. Una ferviente exposición de la fe a través de la Escritura en estos tiempos de apostasía. Les dejamos con Óscar Moreno y Walter Ahumada. Muy buenas, Dios bendiga a toda la audiencia de Radio Luz en esta hora. Esto que tú estás escuchando es el programa En defensa del Evangelio a través de la Biblia, con un servidor, Óscar Moreno, y con mi hermano y amigo, compañero de milicia, el hermano Walter Ahumada. Y en esta próxima hora estaremos compartiendo y debatiendo acerca de la Escritura. Así que te invitamos para que la próxima hora pues la pases con nosotros, si quieres y puedes, y prepares tu corazón y tu vida para recibir lo que Dios nos quiere entregar en el día de hoy. Estamos contentos, evidentemente, por la oportunidad que Dios nos da. Y quisiera antes que nada compartir el número de WhatsApp del programa, es el 655-857327. El 655-857327. Y también pues darle la parte a mi hermano Walter para que él salude a la audiencia. Muy buenas, un gusto estar junto a usted, un programa más, y esperando que pasemos esta hora juntos, ¿cierto? Compartiendo de la palabra del Señor. Y como siempre les pedimos que tengan cerca de ustedes su Biblia, apuntes, lápiz, que es importante que tomen apuntes para que luego en sus casas puedan meditar en lo que estamos compartiendo. Si lo que estamos compartiendo es nuestra verdad o es la verdad bíblica, si es un verdadero o un falso evangelio. ¿Sí? Dios les bendiga mucho. Amén, gloria a Dios. Bien, pues el tema de hoy, hermano Walter, ¿cuál es? No hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Así es. Gloria a Dios. Pues vamos a preparar nuestros corazones, vamos a prepararnos en las Escrituras, vamos a estar compartiendo en el libro de Gálatas, allí en el capítulo 1 y versículo 6, y vamos a estar dando lectura a unos versos bíblicos, y después pues seguiremos así como ya lo tenemos establecido y como el Espíritu nos guíe, y lo haremos a la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Gálatas 1 versículo 6 en adelante, como sigue: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó a la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como también antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gloria a Dios. Hermano Walter, ¿puede hacer una oración para presentar el programa? Amén. Padre amado, en nombre de Jesús, vamos a tu presencia para que en esta tarde, Señor, tú puedas, Señor, llenar de sabiduría, Señor, y de comprensión y de revelación a nuestros amigos y hermanos que están escuchando y a nosotros acá en este lugar, Padre, para que podamos entender y comprender y hacer nuestras tus verdades, Señor. Amén. Esas verdades que tú ya habías estipulado antes de la fundación del mundo, Señor. Cuán delicado y cuán importante es tu evangelio, Jesucristo. Esa verdad maravillosa, Señor. Esa verdad que tú has traído, por el cual hoy te amamos, te seguimos y estamos sirviéndote muchos por todo el mundo, Señor. Que tú puedas traer esa comprensión de esta verdad, Señor. Que si muchos hermanos, amigos han sido leudados en aquella verdad, tú hoy puedas, Señor, traer esa libertad, Señor.
de esa comprensión de tu evangelio, porque no hay otro más que el tuyo, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, porque has dejado tu palabra para poder comprender todas estas verdades maravillosas, Señor. Simplemente agradecerte, Señor, y prepara nuestros corazones, nuestros espíritus, así como los de nuestros amigos y hermanos que están escuchando. En nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén y amén. Aleluya. Bien, queremos situarnos antes de entrar en materia, o bueno, el hecho de situarnos ya es entrar en materia, y compartir acerca de qué pasó en Galacia, por qué la epístola a los Gálatas. La epístola a los Gálatas no es que Pablo estaba aburrido, digo, bueno, le voy a escribir yo una epístola a los hermanos, a ver cómo andan por allí. No, es la única epístola donde él no hace la saturación normal que él hacía, donde mencionaba que el amor de Dios, la gracia de Jesucristo, ¿no? Y toda esa saturación donde él siempre saludaba con un gracia y paz y misericordia a los hermanos de Dios el Padre de Jesucristo Dios. No. Es una epístola que de momento él lo que está estableciendo es la autoridad que ha recibido de parte de Dios, y automáticamente entra en materia hablando de que está maravillado o sorprendido de que los hermanos pues hayan cambiado de actitud, de forma de actuar y de proceder en cuanto a lo que es la enseñanza que han recibido de él, como el fundador de la iglesia de Galacia, que no fue otro que el apóstol Pablo y Bernabé. Así es. Y todo vino originado porque vinieron, entre comillas, vamos a ponerlo, ¿vale? Muy entre comillas, otros ministros y hermanos también en la fe, pastores o quien fuera, de Jerusalén, que empezaron a perturbar el evangelio y a los hermanos que Pablo había fundamentado en la fe y había doctrinado. Y para coger un poco de noción acerca de esto tendríamos que ir entonces rapidito, o yo lo digo desde aquí evidentemente, al libro de los Hechos, capítulo 15. En el versículo 1 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos de la siguiente manera: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Mira lo que ocurrió, hermano Walter. Les imponían, por imposición, porque eso es una imposición, el rito de la circuncisión. Y si no lo tenían, les dicen automáticamente que no son salvos. Entonces, ¿qué sucede? Se formó un conflicto, porque ellos tienen un maestro, tienen alguien que los ha pastoreado durante un tiempo, tienen alguien que los ha adoctrinado, y vienen otros hermanos que no han tenido prácticamente contacto con Pablo y que no tenían la revelación que tenía el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, suceden muchas cosas que nosotros vamos intentando de desmenuzarlas poco a poco, pero lo primero que sucede, fuera parte de que Pablo está maravillado y está enojado. Cuando tú lees la carta te das cuenta de que él está maravillado, no está enojado. Pero maravillado dice, de que tan pronto, versículo 6, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Quién fue, hermano Walter, el que llamó a la iglesia, en este caso de Galacia, o a cualquier iglesia, a los hermanos? ¿Quién te llama a la gracia de Cristo? El Espíritu Santo. Amén. Era el que hace esa obra. Pero si Pablo le está diciendo que se han alejado del Espíritu Santo, por lo tanto, cuando uno se aleja del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo cesa, para. Exacto. Y empieza a actuar la carne. Ahí va. Y eso fue lo primero que pasó en la iglesia de Galacia, que el Espíritu Santo detuvo su obra. Y eso cómo puede ser, hermano, que el Espíritu Santo se detenga. Cuando nosotros nos alejamos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo ya no trabaja porque ya no tiene crédito, no le estamos dando crédito a él. Y el crédito al Espíritu Santo se le da cuando se confía única y exclusivamente en los méritos de Cristo. Entonces, como Pablo había fundado la iglesia en ese orden, y Pablo presentó a Jesucristo y a este crucificado, ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, que el Espíritu Santo se detiene. Y Pablo dice, estoy maravillado, estoy perplejo, dice otra versión. Estoy atónito, ¿no? De que tan pronto, porque por lo visto fue muy pronto, el enemigo es así de astuto para minar la doctrina en las iglesias.
os hayáis alejado. A mí me llama mucho la atención el versículo 6. ¿Por qué? Porque le está diciendo abiertamente, porque no lo dice él en persona, pero lo dice codificadamente. ¿De quién se alejaron? Del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Literalmente. ¿Ellos pecaron? ¿Abiertamente se fueron a vivir en pecado? No. Eso es importante, Oscar, lo que tú estás comentando, que hay muchos que creen que ellos se fueron al mundo, ¿me entiendes? Y eso no es verdad. Ellos siguen en la iglesia, están ahí, continúan haciendo la obra. Amén. Pero ya la obra ya no era guiada por el Espíritu Santo. Ahí va. La palabra en sí quiere decir que han desertado. Tan pronto han desertado de quien los llamó. Esa es la palabra en realidad que ocupa el griego, ¿cierto? Entonces, el desertar en esos tiempos era algo, por eso es que Pablo está enojado, porque han desertado del ejército que Dios ha llamado. Su general lo ha llamado a servir y ustedes se han ido a otras cosas que no les correspondían. Entonces, amén. Es una palabra fuerte para ellos. Claro, pero mira cómo les dice, para seguir un evangelio diferente. Entonces, vamos a situarnos. Ellos no se fueron al pecado, no empezaron a practicar cosas raras, simplemente atendieron a la labor de otros líderes espirituales, ¿vale? Cuando la Biblia dice que en los postreros tiempos algunos escucharían a doctrinas de demonios y que Satanás se disfraza como ángel de luz, dice 2 de Corintios. También sus ministros se pueden disfrazar de ministros del evangelio o de justicia, dicen otras Biblias, ¿vale? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Yo te lo digo, hermano Walter, en la audiencia. Simplemente empezaron a circuncidarse los varones. ¿Cómo se lo demostraron? Se lo demostraron por las escrituras del Antiguo Testamento. Y el rito de la circuncisión, nada más lejos de la verdad, era la señal del pacto con Abraham, ¿vale o no? En la carne. Era la señal del pacto de Abraham en la carne, ¿vale? Era el sello que tenían las personas que eran descendientes de Abraham en su carne por haberse convertido al Dios de Israel, ¿no? Y pertenecer al pueblo de Dios. Se tenían que sellar en la carne y es digamos que es una cosa que Dios le dio a Abraham para que él y sus generaciones lo practicaran. Cuando el apóstol Pablo aparece en la escena, el Señor Jesucristo le revela que la circuncisión, como el pacto ya ha sido hecho y la sangre ha sido derramada, la circuncisión la hace el mismo Espíritu dentro del pecador arrepentido. Digamos, en el corazón. Es la del corazón. Claro. ¿Vale? Y entonces eso significaba que entrábamos en una nueva dispensación, en el régimen del Espíritu. Que Jesucristo en la cruz desató una nueva ley, que es la ley de vida en Cristo, la cual nos libraba de la ley del pecado y de la muerte. Esa revelación no la tenían los señores de Jerusalén. Entonces ellos vienen y les reflejan a esta gente en las Escrituras, no hay que circuncidarse. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Obedecen a las Escrituras. Pero las Escrituras, que en este caso eran ordenanzas que habían sido abolidas por el sacrificio de Jesucristo. Y ellos se someten. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que el Espíritu Santo se retrae, porque Él ha sido enviado de parte de Dios para hacer la obra, pero Él no se puede salir de los parámetros de la cruz, para que la obra sea legal. Y un simple rito, oye lo que te digo ahora, hermano, un simple rito detuvo o la obediencia y el sometimiento a un rito, y en este caso era bíblico, porque hoy día se practican hasta ritos que no son bíblicos, pero en este caso fue bíblico, detuvo la obra y operación del Espíritu Santo en la iglesia de Galacia. ¿Qué produjo eso? Que Pablo le escribiese a los Gálatas y le dijo: eso que estáis ustedes practicando ahora es un evangelio diferente. Hermano Walter, todo aquello que no sea el evangelio que Cristo le reveló al apóstol Pablo, él dice que es un evangelio diferente. Por eso es que dice: no hay otro evangelio. No que haya otro, sino que algunos os perturban. ¿Vale? ¿De dónde viene la esencia de todas estas movidas de el evangelio y otros evangelios? De que el hombre quiere añadir a lo que Cristo ha hecho. Eso es la religiosidad en el hombre. Amén. El hombre quiere desde su corazón hacer religión, y lo único que nace es rito, esforzarse. Yo tengo que hacer aquello, yo esto otro, hacer más cosas,
para lograr ganarme la salvación. En este caso era la circuncisión. Pero sin embargo, Cristo desde el cielo mismo vino y dijo, no, yo traigo el Evangelio, el cual es un regalo, porque vosotros no podréis hacer nada para ir al cielo, sino que soy yo el que va a hacer el trabajo. Amén. Esa es la idea. Entonces, el Evangelio de Cristo vino del cielo mismo. ¿Entiendes? Pablo también estuvo con el Señor, como tú comentabas, fuera de micrófono, apartado, ¿cierto?, con él, Sí. aprendiéndolo, y a él se le fue revelado porque él era mandado a los gentiles, Amén. nosotros, Amén. para que fuese revelado ese Evangelio precioso de Jesucristo. Sí, Señor. Entonces, puede ser que el Espíritu Santo se detenga en nuestras vidas si nosotros simplemente practicamos otro rito que no sea, a lo mejor, fuera de tiempo lo estamos practicando, porque el rito de la circuncisión no que sea malo. Pues si yo lo recibo por imposición y digamos por mandato de hombre y está fuera de tiempo, el Espíritu Santo considera de que yo me estoy sometiendo a los hombres antes que a Dios. Por eso se detiene. No es que la circuncisión en sí sea mala, que no la tenemos por qué hacer, ¿vale? Además la Biblia lo dice, que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión tampoco, sino la fe que obra por el amor. Porque ya eso ha sido abolido, es un sello en nuestra carne, no vale el sello. Ahora el sello es el Espíritu Santo. Amén. Que entra en el corazón del creyente de una forma legal. Antes no podía venir de una forma legal, antes venía y se iba, porque legalmente no se podía quedar allí a vivir, porque ese corazón todavía estaba bajo el yugo de pecado y había un acta de decreto que era en contra. Entonces jurídicamente no podía la persona pertenecer a Dios. Pero cuando la persona viene a Cristo, el Padre la recibe como hijo, entonces jurídicamente todo aquel que viene al Padre en el nombre del Hijo, Dios le da poder para ser hecho hijo de Dios. Entonces sí, ¿me sigue? Por lo tanto, cuando ya se es hijo de Dios, hermano Walter, no hay que señalárselo en la carne, de ninguna manera. ¿Me sigue? Y de ahí es donde deriva todo el conflicto del legalismo. El legalismo es la imposición de leyes, reglas, normativas, ya sean bíblicas o que el hombre intenta de dar a conocer que son buenas, pero las impone. Incluso las pone a un nivel que la salvación está sujeto a eso que él dice. Si los hermanos se someten a eso, en ese momento, en ese mismo y exclusivo momento, dejó de trabajar a la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se retrae. Y las personas en ese momento se someten al hombre. ¿Por qué tú crees que él dice no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir? Mira lo que está diciendo ahí, que queremos hacer nosotros los hombres cuando queremos mejorar la obra de Cristo. Significa pervertir el evangelio de Cristo. Después dice, si nosotros, un ángel del cielo, te anuncia otro evangelio que dice, sea anatema, o sea, eternamente condenado, maldito. Dice, como lo hemos dicho antes, si alguno predica un evangelio diferente, sea anatema. Y ahora dice, ¿busco ahora el favor de Dios o busco agradar a los hombres? El versículo 8 es importante. Dice, más si nosotros, un ángel del cielo, os anunciar otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. En pocas palabras, Pablo está diciendo, si alguien viene, ¿cierto?, con sus credenciales, con su perfección, y quiere agregar algo al evangelio, no sirve para nada. Es anatema, es maldito, como dice la palabra. Entonces, no es tan solo que vengan con buenas intenciones, no es solo que traigan buenas ideas, no es solo que quieran incorporar cosas a la iglesia para que crezca, ¿cierto?, o para hacer que los hermanos cambien, un montón de cosas, sino que lo importante es que vivamos el evangelio de Jesucristo. Amén. Porque es imposible que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, haya llevado otro evangelio y un ángel enviado por Dios tampoco lo hace. Era un caso hipotético. Amén. Pero si hay hombres que vienen casi perfectos, como tú decías, como ángeles, el diablo es mentiroso, lo sabemos. El diablo es mentiroso y el diablo te va a hablar de Jesucristo, pero le va a poner una... Tú te beberías un vaso de agua de medio litro con un poquitito de veneno. ¿Te lo beberías tú, Oscar? No. Yo tampoco. Entonces esa es la idea. El agua puede ser tan pura, pero el enemigo pone un poquitito de veneno, pero muy poquitito, que ni siquiera te va a matar, pero sí te puede hacer mal. Pero ya está adúltero, yo no me lo bebo. Y esa es la idea.
El enemigo no viene a... claro, él viene a matar, a destruir, pero lo que él viene en verdad a hacer, a traer falsas enseñanzas, falsas doctrinas. ¿Te acuerdas tú de los dos caminos? El camino ancho, el camino angosto. El camino ancho es del enemigo, pero él no dice, vengan que este camino lleva al infierno. Él no dice eso. Vengan que este camino es de Jesús, es todo bien, aquí hay plenitud, hay alegría, hay riqueza, no hay enfermedad, no hay nada. Él no va a decir, no, que yo soy el diablo, nunca lo va a decir. Esto es lo mismo, cuando trae una falsa enseñanza, él no dice eso, pero él viene perfecto, ¿cierto? Como un ángel de luz, pero le mete ese poquito de levadura o de veneno a la verdad bíblica. Amén. La gran mayoría del ministerio del apóstol Pablo, además de avanzar en el terreno de las tinieblas para conquistar toda la zona del Asia para Jesucristo, después vemos que él desgasta o tiene un desgaste muy grande en defender aquello que ya ha conquistado. Pero la gran mayoría de la lucha no es contra los gentiles ni contra el enemigo, es contra la misma iglesia o doctores de la ley o gente que salían de Jerusalén que no estaban todavía con la revelación que él tenía. Ese era un problema enorme que él tuvo. Entonces, ellos querían añadir, en este caso, los judaizantes. Él le llama los judaizantes. Querían añadir el rito de la circuncisión. Y Jesús le revela a Pablo que eso ya está fuera de tiempo. O sea, ha caducado. Ahora, ¿qué sucede en los días de hoy? En los días de hoy sucede algo similar. Si bien no se nos introduce el rito de la circuncisión, aunque también está de moda ahora que otra vez se ha levantado una corriente que se le llama los judíos mesiánicos, la corriente salvos en Yeshua y todo eso. Eso es más común en Sur, Centroamérica y Norteamérica, ¿vale? Aquí en Europa menos, pero también los hay, ¿vale? Y están entrando muchos evangélicos, ¿vale? Ellos allá. Pero hay una forma de doblegar a la iglesia, no solamente con la circuncisión, sino imponiendo otras normas, imponiendo otros mandamientos. Vemos que aquí están usando un rito del Antiguo Testamento. ¿Me sigue? O sea, coger escrituras del Antiguo Testamento porque dice la Biblia que esto es así y yo lo injerto en el Nuevo Testamento, eso es leudar la palabra. Hay que entenderla por el Espíritu y entender las bases en las cuales Cristo ya ha dejado hecho el sacrificio, el cimiento, y el apóstol Pablo tiene la revelación como perito arquitecto y él es el que está enseñando, digamos, a todos los apóstoles en este tiempo, en este primer tiempo, a cómo es que se maneja todo lo que es la ley de Moisés que ellos han practicado por 1600 años, imagínate, y cómo es que va todo este diseño en el nuevo orden según Jesucristo, ¿me entiendes, no? Porque cuando Jesucristo muere y resucita se sienta a la diestra del Padre como sumo sacerdote. Ahora entramos en el nuevo orden según Melquisedec. Y nosotros tenemos que ser sacerdotes del Dios Altísimo con Melquisedec allí, porque Él es nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y Él nos tiene que revelar a nosotros, sus sacerdotes, cómo es que va el nuevo pacto. Y resulta que ni ellos mismos del principio sabían cómo iba esto. Entonces quisieron introducir la doctrina de la circuncisión. Pablo tiene que defender eso. Hoy día, ¿qué sucede en las iglesias? Se quiere instituir, establecer, imponer doctrinas de hombres como si fueran del mismo Dios, a la misma altura de la imposición del mismo Dios, al punto de que si tú no las vives, ¿vale?, te dicen que no eres salvo. Y hay hermanos en las iglesias perturbados, como le pasó a los Gálatas. Y el apóstol le dijo, no es que hay otro evangelio, es que algunos os perturban, porque han leudado el evangelio con otro evangelio diferente. Mira, todo aquello que perturbe al cristiano, ¿vale? Que lo entristezca literalmente y lo lleve a que tiene que hacer o dejar de hacer para ser salvo, eso no viene de Dios. El hombre le puede decir misa, como dicen aquí, pero si no le demuestra por las escrituras del Nuevo Testamento que eso está sujeto a la salvación de su alma, hermano Walter, es donde empiezan los problemas, porque muchas veces sujetamos a los hermanos a doctrinas y normas y mandamientos y su salvación la dejamos en entredicho. Algo que Cristo ha hecho, lo ponemos en entredicho por el comportamiento o la actitud del hermano o el asimilamiento que tiene acerca de la doctrina o de las cosas de Dios, de la santificación y demás. Y es un proceso
donde el creyente va poco a poco, cada día y cada momento asimilando lo de Dios. Unos van más rápido y otros van más despacio. Unos absorben antes y otros absorben después. Con unos Dios trata unas cosas que con otros las tiene que tratar dentro de 3 años, por la diferente composición que tenemos interna. Pero la obra es la obra del Espíritu. ¿Qué sucede? Esta gente querían ver a los hermanos circuncidados para sentirse bien en su carne, estos líderes. Porque cuando ellos veían que los hermanos se circuncidaban, ellos se gloriaban. Dice la palabra de Dios. Se gloriaban ¿dónde? En la carne de los hermanos. Esa era su gloria. ¿Me comprende? Y ve la iglesia tal como la tenemos bien santificada, porque la miraban en la carne. Y mira la iglesia tal, la tenemos bien santificada. Es que Pablo está haciendo la obra, pero la está haciendo mal. Pablo va muy rápido, Pablo va como va con Bernabé. Y tenemos que llegar nosotros, los santificadores de la obra. Claro. ¿Entiendes, hermano Walter? En pocas palabras, hoy en día algunos líderes, pastores, hacen proselitos denominacionales. Amén. Eso es lo que hacen. Y están leudando. Y no se dan cuenta, no leen la palabra, que están siendo anatemas. Y eso, si lo pudiesen leer estos hermanos o amigos, aquí no condenamos a nadie, simplemente estamos haciendo un estudio del libro de Gálatas, pero yo vengo de un lugar también donde hay muchas cosas como hacían en Gálatas, ¿cierto? Porque ponen costumbre, porque lo hacía así mi otro pastor, mi otro líder, pero de la Biblia nada. O sea, como tú decías, muéstrame con la Biblia a dónde se hacía eso y yo lo hago. Entonces están injertando un evangelio diferente al evangelio que ya Jesucristo le había revelado a Pablo. Amén. El cual ha llegado a nosotros. Y eso es grave, es muy difícil, es triste porque los hermanos se sienten atados, como tú decías, ellos se glorían en los hermanos que están perturbados, están siendo manipulados, es la palabra. Amén. Son manipulados y se sienten atados, no sienten la libertad, ¿cierto? No sienten la confirmación del Espíritu Santo en sus vidas, el Espíritu Santo diciéndole a su espíritu, tú eres hijo de Dios. Porque tú eres salvo, tú eres salvo y ellos como que dudan. Claro, porque no sé. Date cuenta que si se someten al hombre, el Espíritu Santo se retrae. Y no oyen la voz del Espíritu Santo, entonces ya la única voz que le vale es la del hombre. Entonces, si el hombre está contento con ellos, le sonríe, entonces Dios él está contento con ellos y le sonríe, ¿vale? Si el hombre está enojado, está furioso, está inquieto, ellos se sienten atemorizados. Por eso es que entra el temor en sus corazones. Y la Biblia dice que el que teme en sí es porque lleva castigo. De donde el que teme todavía no ha sido madurado, dice la palabra, no ha sido perfeccionado. Porque el verdadero amor dice que echa fuera el temor. Meditaba ahora mientras conversabas tú, decía, cómo es increíble como el apóstol Pablo lo fundamentó, le enseñó. Quizás no tuvo el tiempo suficiente para poder explicarle la doctrina, ¿cierto? Para que ellos pudiesen estudiarla y absorberla. Pero sí tenían el Espíritu Santo, pero así todos vinieron estos hombres y cambiaron ese fundamento de Pablo. Por eso que es importante que cojamos nuestra Biblia y estudiemos. No es para juzgar al predicador o al pastor que está compartiendo, todo lo contrario, es para llevar a un estudio personal y digerir y poder comprender si lo que se está predicando es una verdad de Dios. ¿Me entiendes? Sí. No hay otra forma de hacerlo. Hay algo que suena un poco, ¿cómo te lo explico? Como un poco arrogante, ¿no? Un poco pedante, ¿vale? El tema de que Pablo tenga la revelación del nuevo pacto. Yo, como compartí antes contigo fuera de micrófono, las primeras veces que leía el Nuevo Testamento me sonaba como un poco arrogante este hombre, pero no llegaba a captar. Mi entendimiento todavía estaba muy endeblito y muy sensible. Y yo decía, ¿por qué él habla así? Habla como muy... Con mucha autoridad, que tiene la verdad. Ahí va, y me sonaba un poco, pero no entendí. Yo seguía caminando. Después me di cuenta que entre ellos hubo como un conflicto, Pedro, Pablo, pero nunca llegué yo a poner aquello en pie. Yo decía, bueno, tampoco me preocupaba mucho. Yo seguía con mi evangelio. Yo tenía mi evangelio. Entonces, cuando ya poco a poco el Señor me está a mí mostrando estas cosas, ahí es donde yo entiendo, ahora sí, entiendo por qué Pablo hablaba las cosas que hablaba. Y ahí es cuando me di cuenta de que él era un defensor nato de los méritos de Cristo
del suficiente crédito que hay en la cruz como para la salvación de nuestro alma. Entonces, cuando me meto otra vez a estudiar todas las epístolas que entiendo ahora, pero más a cabalidad, porque ahí es donde él lo dice bien claro. Ahora que lo veo, como no, lo veo como si lo viese en color y nítido, lo entiendo claro. Que él habla de una ley, pero la ley en Cristo. Y por eso es que él es un defensor del evangelio, y a él le dicen él le dice a Timoteo, sabiendo que estás puesto para la defensa del evangelio. El evangelio recibe muchos ataques, hermano, y los ataques los recibe queriendo, muchos de ellos son sutilmente queriendo mejorar la obra, queriendo mejorar nuestras vidas, pero llega un momento que si eso es por imposición, no viene de Dios. Eso es lo que yo quiero compartir hoy de una forma bien clara con los hermanos. Todo aquello que se te pone a ti, se te impone a ti a la misma altura de tu salvación, no viene de Dios. ¿Por qué? Porque la salvación es un regalo que el Señor te ha dado por medio de la fe. Y eso uno lo adquiere, hermano Huarte, cuando todavía está como Abraham en la incircuncisión. ¿Vale? Que si ahora Dios lo permite, iremos a esa escritura, o si no yo la menciono rápido. Capítulo 4 del libro de Romanos. Porque allí en Roma también había judíos de esta gente, de los que les gustaba el legalismo, les gustaba apretar las cosas y apretar a los hermanos diciendo, la ley de Moisés, ¿qué pasa? Aquí hay que andar así, si no, ¿esto qué es lo que es? Que esto no es salvación, ¿me entienden? Y él le hace una pregunta, le dice, ¿cuándo Abraham fue circuncidado o justificado? ¿En la incircuncisión o en la circuncisión? Porque ellos daban a conocer que el incircunciso es el pagano, el que no tiene a Dios, el que vive de una forma idólatra, lejos de Dios, haciendo lo que le venga en gana. Pero el circunciso es una persona que ya tiene conocimiento, ha venido a Dios, y esa es la señal, ¿no? Y le pregunta entonces el apóstol Pablo, ¿y Abraham cuándo fue justificado? ¿En la incircuncisión o en la circuncisión? En la incircuncisión. Dice, y como sello y como señal de que ha creído, entonces Dios le da la circuncisión, pero él siendo un pagano, siendo un idólatra, siendo un hijo de idólatra, tallador de imágenes, siendo un hombre que tiene la mentalidad pagana, claro. Que como compartíamos aquella vez, ellos tenían concubinas y lo veían normal que tuvieran relaciones los patriarcas con las concubinas. A todos los efectos, el hijo que nacía, si lo hacía en las rodillas de la ama, era como hicieron con Ismael, ¿no? Claro. Y para eso, y sin embargo, toda esa mentalidad a Dios no le vale. Y Dios, sin embargo, lo ha llamado, no lo está criticando, no lo está diciendo, Abraham, no eres salvo, he sido infiel, te quito la salvación. Nada de eso, al revés, le dice, por cuanto has creído, te he contado por justicia. Mas, sin embargo, después aprendemos por las Escrituras de que todo eso estaba fuera del orden. Dios lo había llamado conforme a su promesa. Y el que cumple literalmente todo lo que Dios le dijo a Abraham es el mismo Dios. No es Abraham, es Dios. Cuando ya la fe de Abraham está purificada, entonces sí que Abraham se pone a la altura de esa fe, cree esperanza contra esperanza y es capaz de sacrificar a Isaac, porque ya ha entendido la capacidad de Dios. Que ese es el significado de la circuncisión que muchos no entienden. Cuando yo me desprendo del prepucio, del miembro, ¿no? Es como diciendo, no tengo más confianza en la carne, la desecho. Ahora espero única y exclusivamente en tu gracia y tu misericordia. Siempre ha sido por gracia en el Señor, siempre ha sido por fe. Amén. Lo que pasa es que los judíos, tú sabes, ellos se vanagloriaban en su religión, en su historia, no que nosotros, ellos, como decía, ellos todos los demás eran perros, así decían, eran perros, literalmente, hasta el día de hoy. Y en su santidad, tú date cuenta que los sacerdotes llevaban todo el tiempo santidad, Jehová aquí escrito, y ellos y toda la guerra de ellos era la santidad. Entonces yo cuando en los días de hoy veo a gente que toda la guerra de ellos es la santidad, no es que yo no los deseche, pero me cuido. ¿Sabes por qué? Porque así anduve un tiempo. Y entonces está claro de que cuando hablamos de santidad, estamos queriendo santificar nosotros al pueblo. Y estamos no solamente saliéndonos del Evangelio, porque nosotros cuando vamos a predicar el Evangelio, hermano Huarte, tenemos que predicar a Cristo. Jesucristo no dijo predicar santidad, dijo predicar el Evangelio. La santidad es un estilo de vida. ¿Sabe quién trae la santidad a nuestra vida? El Espíritu Santo. Yo recuerdo que el primer domingo que llegué a la iglesia, llegué de fiesta, ebrio un poco. El segundo domingo también. El tercer domingo ya nunca más. Sin droga, sin nada. Y él fue el que fue convenciéndome y
Y me acuerdo que cogí mi cerveza, o una copa de vino era, creo, y dije no, y lo dejé a un lado, pero fue el Espíritu Santo. Claro. Él me fue ayudando, Él me fue guiando, Él me fue purificando. Fue trabajando. Claro, fue trabajando en mi vida, paulatinamente, progresivamente. Es la obra del Espíritu en base a nuestra fe en el sacrificio. Vamos a dejar a la audiencia con un cántico, con una pausa musical, y ahora vamos a seguir con el compartir de esta palabra. Gracias por tu amor, gracias por la cruz, por lo que has hecho en mí, Cristo, por lo que has hecho en mí, siempre te alabaré, tu poder no tiene Los que están atrás y en el medio, abre tu boca y levanta tu voz. Arriba esa mano. En este día hay muchas cosas por las que tienes que darle gracias. No veniste a ser entretenido. Esto no es un concierto para entretenerte. Levanta tu mano, envuélvete en la adoración. Hay cosas por las que debes estar agradecido. Ha salvado Dios tu vida. Ha sanado tu cuerpo. Ha salvado tu alma. Toda familia de esta iglesia levanta la mano al cielo. Todos los que están atrás. Todo hombre, toda mujer, todo anciano. Hay mucho por qué darle gracias.
¿Tienes algo por qué darle gracias? Dile. ¿No escucha la iglesia? Gloria a Dios. Gracias, mi Señor, decía ese cántico, hermano Walter. Así es. Y no hay otra. Hay que estar agradecidos y humillados en la presencia de Dios. Hay un versículo que dice: mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir botín con los soberbios, repartir despojos con los soberbios. Y cuando uno no se somete a la dirección y a la guianza del espíritu, llega un momento que se ensoberbece. Mas sin embargo, si te mantienes humilde a la dirección del espíritu, pues ahí es donde Dios no para de darte el botín, te lo va dando, pero te lo va dando por causa de la humillación. Y en este caso, con las cosas que nosotros estamos compartiendo acerca del apóstol Pablo, el apóstol fue un hombre muy humillado por su propio pueblo, y en este caso por los doctores de la ley. Y él entonces aquí a los Gálatas no solamente le está riñendo, sino tiene que dejarle claro una cosa. Y entonces ahí mismo donde nosotros hemos compartido, pues vamos a seguir en el versículo 11, dice: os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo ni lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Eso, hermano Walter, es una certificación total para que los Gálatas estuvieran tranquilos. O sea, yo me he visto con Jesucristo mismo, bueno, como diciendo, bueno, y esta gente que pasa, que no lo han visto, y Pedro y Juan y Jacobo, que son también que han venido de allí, no lo han visto, pero En la carne. ahí va. Yo viví en el espíritu. El apóstol Pablo se encontró con Jesucristo resucitado. Por eso es que predicaba a Cristo crucificado. Entonces, él tiene la revelación plena de todo esto. Y eso es un conflicto. Incluso 2000 años después todavía nosotros nos cuesta ordenarnos en ese sentido, porque hay un conflicto. Por eso es que está el conflicto entre la ley y la gracia, que todavía permanece, aunque digamos que no permanece. El conflicto entre la fe y las obras, el conflicto entre la carne y el espíritu, pero ese está como más definido, ¿no? Pero ¿por qué existe ese conflicto? Porque no se llega a entender de una forma plena las epístolas de Pablo. De hecho, como tú compartieras fuera de micrófono, el mismo Pedro tuvo que leer a Pablo. Supongo que leería Romano, Corintio, Gálatas, no lo sé. Y dice que al final dice: como bien os ha escrito nuestro hermano Pablo, dice el apóstol Pedro, en sus epístolas, las cuales, dice, son difíciles de entender y que los indoctos la tuercen. Ese es el problema. Que si Dios no te prepara para esto, pues eres un indocto. Porque es por revelación, como Pablo dice ahí. Y ojo que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Sí. Lo sabemos. Entonces, por eso tiene que ver mucho con nuestra madurez personal, dedicación a la palabra. Pero mira, ahora que tú estás hablando de esto, Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. El apóstol Pedro estaba posando o morando un día o dos en casa de Simón el curtidor. Eso lo tenemos nosotros escrito en el libro de los Hechos. Y Dios le da una revelación, un éxtasis. Ahí está. Donde aparece un lienzo que viene del mismo cielo, cogido por 4 puntas. Dice que oye una voz, que es la voz de Dios, que está clarísimo que Dios. Y él ve que ve en el lienzo, pues ve reptiles, cuadrúpedos, ave así. A eso para él era totalmente inmundo, como judío. Y mira la voz que le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro, que dice: no, Señor. O sea, automáticamente no. ¿Por qué? Porque jamás, nunca ha entrado en mi boca nada inmundo. ¿Qué le dice el Señor ahora? Mira, que no le dice nada, simplemente le dice: lo que yo limpié, no le llames tú inmundo. O sea, lo está usando un símil, como diciendo: eso que tú llamas inmundo son los gentiles, y yo los he limpiado con mi sangre. ¿Me sigue? Cuando el apóstol Pablo va camino a Damasco, dice que ve una luz que lo tira, ¿no? O lo hace caer al suelo. Y cuando Pablo empieza a hablar con aquella voz, le dice: ¿quién eres, Señor? Él le dice: yo soy Jesús. ¿A qué? A quien tú persigues. Es lo mismo que a Pedro. Tú estás persiguiendo a mi iglesia, hijo. Estos gentiles que tú persigues, o estos judíos que han creído en mí, tú me estás persiguiendo a mí. Es lo mismo, le está hablando otra vez en revelación. Pero Pablo tuvo otra actitud. Decía, Sí. ¿qué quieres que haga? Pero Pablo no estaba persiguiendo a Jesús. Pablo estaba persiguiendo ¿a quién?
a los judíos que habían creído en un carpintero de Galilea que se había hecho pasar por el Mesías de Israel. Esa era su visión. Su visión. Él no estaba persiguiendo a Jesús, él estaba persiguiendo a sus seguidores que habían creído en Jesús. Y le dice a Jesús, tú me estás persiguiendo a mí. Pues entonces lo mismo que pasa con Pedro. Cuando tú dices que tú no comes esto, tú estás llamando común a algo que yo he limpiado, Pedro. Los gentiles los he limpiado yo con mi sangre. Ahora, la misma impresión que te da a ti cuando tú ves esos animales ahí que para ti son inmundos y te dan como asco, ¿viste? Reptiles y todo eso, es la misma impresión que muchas veces en los días de hoy, cuando nosotros nos dejamos de llevar por este evangelio pervertido o leudado, eso se te mete dentro, hermano Walter. Y déjame decirte una cosa, yo sé lo que te estoy diciendo. Porque yo llegué a un momento que hablaba de iglesias, no de gentiles, pero las llamaba mundanas. Yo a las iglesias le decía iglesias mundanas, que yo no digo que no las haya, pero yo te estoy diciendo lo que te estoy diciendo sabiendo lo que digo. Y el Señor me cogió a mí en un retiro y me dijo, bien serio, porque lo que yo menos podía esperar, que Él me hablara que yo andaba con mi preparación y mi consagración, santidad personal, mi santidad personal, y cuando saliera de aquel retiro, santificar a todo lo que estuviera a mi alrededor, ¿vale? Yo era el santificador. Y el Señor me dijo, lo que yo no le llames más mundano ni común a gente que yo he lavado con mi sangre, gente que yo he justificado. Y hermano, te digo de corazón delante de Dios, aquí ya ha pasado unos cuantos años, me sentí avergonzado en cierto orden, pero lo hizo con tanto amor que me sentí corregido, reprendido, pero al mismo tiempo amado. ¿Quién hizo eso? La bendita persona del Espíritu Santo. Amén. En la soledad. ¿Sabe lo que pasa, amado? Que hay una oportunidad para estos potenciales anatemas, ¿cierto? Que son estos hermanos, líderes o pastores que están en esa actitud de querer llevar un evangelio diferente. Pero muchas veces la vanagloria de ellos mismos, el orgullo, no les permite humillarse. Amén. Ante Dios y reconocer ante los hermanos, yo me he equivocado todos estos años, he actuado mal, he predicado un evangelio que no es el verdadero. Perdóname a usted, amado, perdone, que Dios me perdone, y empezar de nuevo, se puede. Pero a veces la vanagloria, el orgullo no le permite. Hermano Walter, yo hice eso. Y fui a las personas que yo creía que tenía que ir, con las que me habían dado y otros hermanos. Y bueno, yo fui de aquí a Algeciras a pedirle perdón a un hermano. Imagínate, desde que me ocurre esto. Entonces, pero es lo que tú has dicho, es el orgullo. Primeramente Dios te lo tiene que revelar, porque si Dios no te lo revela, olvídate que tú crees que ese es tu evangelio. Ese es tu evangelio. Y yo empecé a tratar por las escrituras, digo, mío, si tú me has revelado a mí esto, de que yo andaba en otro evangelio, yo quiero que tú me muestres por la escritura. Y ahí fue donde empecé yo a profundizar, o mejor dicho, el Señor me empezó a mostrar. Y como tú has dicho antes, caminar un tiempo o bastante tiempo en un evangelio es como si ya se te mete dentro del corazón y ya tú estás enorgullecido en eso. Dejar eso es dejar tu patrimonio, es dejar tu ministerio, es dejar tu identidad, tu esencia. Es como lo que pasa a los judaizantes. A los judaizantes les pasaba lo mismo. La circuncisión. Y es como cuando tú, por ejemplo, con un católico aquí en España te dice, no, pero esta es la religión de mi padre y yo con esto muero, porque tú le estás tocando a lo mejor en su orgullo. Pero llega un momento que esto a nosotros, o sea, también se nos mete en el orgullo, no nos damos cuenta, se nos mete en el orgullo. Y yo, que tenía el evangelio completo, hermano Walter, que vivía espíritu, alma y cuerpo predicando santidad. Santidad por dentro y santidad por fuera, imagínate. Y el Señor me coge y me tira, pero impresionante. Y me da un revolcón. Y yo digo, Dios mío, pero esto como... Y Dios me lleva a Abraham. Y cuando me lleva a Abraham me dice, ¿de dónde tú te crees que salió Ismael? ¿Lo produje yo quizá? Ismael lo produjo Abraham con Sara. Y si luego te vas aquí a donde mismo estamos en la Epístola a los Gálatas y te pones a estudiar, te das cuenta de que Ismael es símbolo de un pacto para esclavitud. Porque es Dios queriendo ayudar, o sea, Abraham y Sara queriendo ayudar a Dios. Queriendo llevar a cabo la promesa de Dios. No había malas intenciones en ellos, pero usaron recursos mundanos y recursos carnales. No pudieron producir el milagro. El milagro vino del mismo cielo cuando Dios cogió a Sara, que ya se le había retirado incluso el periodo, porque una cosa es que fuera estéril, otra cosa es que no tenía periodo. Y Abraham andaba como muerto, dijo Dios, ahora es que yo empiezo, ahora es que va mi fe. Cuando aparece Isaac en la escena, ya tiene Ismael
13 o 14 años. Abraham pasó por lo mismo, es lo que Dios me estaba dando a entender. Y después de estar 14 años predicando una promesa y un evangelio y a un Dios de los cielos, que no fuera el mismo, pues fuera el mismo, ¿vale? Pero lo estaba predicando de una forma diferente. ¿Por qué? Porque Ismael no era legítimo. No había nacido de su esposa legítimo. Ismael era símbolo de un evangelio para esclavitud. Y toda esa revelación, ¿quién la tiene? Pablo. Y nos la revela a nosotros en el libro de Gálatas. Y da hijos para esclavitud. Imagínate si fue duro para Abraham, que tiene que rectificar y Dios le ordena que tiene que echar fuera del campamento a él, a Ismael y a su mamá Agar. Porque ya llegó un momento que estaban los dos en el campamento, Isaac e Ismael. Y eso mismo me ocurrió a mí cuando yo tuve esta revelación que el Señor me dijo que... Porque el Señor me dijo que eso y no me dijo más nada. Pero yo entré en un conflicto ahora. ¿Qué hago? Me dijo, tienes que sacar de tu vida toda la manera y forma que has aprendido. Sácalo de tu vida. No puedo, sácalo. No puedo, sácalo. Deséchalo. ¿Y sabe qué es lo que Dios permitió? He estado en iglesias de corte legalista, evidentemente, de corte así fuerte. Pero Dios me ha hecho ir a iglesias como la que estoy ahora y sirvo a Dios, la que yo un día llamaba iglesia mundana. Está en esa iglesia donde habían reptiles, cuadrúpedos, aves de rapiña. Y en un lugar donde yo jamás y nunca hubiera pensado en mi mente que iba a servir a Dios, ahí le estoy sirviendo. Predicando el evangelio de la incircuncisión, el evangelio de la gracia, el evangelio a los gentiles en una iglesia de gentiles. Porque dentro del mismo sector pentecostal, ¿ves?, se crean esas divisiones. Están los que somos santos, los santificados, y están los mundanos. Tú sabes, ¿no? Y dentro de la misma iglesia, que se considera santa, también hay sus divisiones. Ahí están los carnales y los espirituales. Y todo eso yo lo conozco así. ¿Me sigue? Claro. ¿Por qué yo vengo con esto hoy? Porque quiero compartir a la audiencia, no hay otro evangelio, hermano. El evangelio es el evangelio de la gracia y el evangelio que predicó el apóstol Pablo. Y punto. No hay otro. Mira lo que dice Romanos, capítulo 2 y versículo 16, que lo estuvimos viendo antes de empezar el programa. Mira lo que dice el apóstol Pablo allí. Aunque no va en el hilo en el que nosotros estamos hablando hoy. Pero es para que veamos la arrogancia, ¿no?, con la que Pablo habla, pero más bien yo diría que la certeza. Dice, porque en el versículo 14, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándole o defendiéndole en sus razonamientos. Y ahora dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Ves, hermano Walter? Entonces, cuando él dice mi evangelio, parece que se ha apropiado del evangelio. O sea, literalmente, se apropió Pablo del evangelio de Jesucristo. Claro. Esos 3 años que estuvo en Arabia, se hizo para sí mismo. Lo hizo tan palpable que lo llenó. Lo sedujo, ¿me entiendes? Lo hizo el perito arquitecto, claro, de la obra. De dar las malas noticias del juicio, de la ley, de la muerte, pasó a dar las buenas noticias de la gracia, de la salvación. Amén. En Jesucristo. Amén. Tremendo. Lo sacó de predicar condenación a predicar justificación. Exacto. Y dando a entender, entonces, claramente ahora sí que coge a Moisés y a la ley y lo pone en su justo lugar. Y lo llama el evangelio de condenación. Y si Dios lo permite, iremos en el próximo programa que seguiremos hablando de este tema. Nos meteremos en 2 de Corintios allí. Hablaremos también un poco de repaso de cómo fue al principio con Pablo y todo lo que pasó cuando Jesucristo empezó a predicar el evangelio, como los judíos no lo entendieron porque se tenía que cumplir la promesa con los judíos, pero con los gentiles también. Y todo eso lo vamos a dejar para el próximo programa. Pero ¿qué es lo que hemos querido compartir hoy? El evangelio, cuando se le añade de lo nuestro, y sobre todo cuando los líderes estamos obsesionados con la santidad, dañamos no solamente el evangelio, sino las vidas de los hermanos. Y los sujetamos a esclavitud, los llevamos a servidumbre. Y llega un momento que estamos ahí, como quien dijo, con la espada cortando a diestra
y a siniestra. Por eso es que el apóstol Pablo llega un momento que él se turba y se agobia con estos hermanos o con estos líderes, y él los llega a llamar los mutiladores del cuerpo. Porque con tanta regla, con tanta normativa, si tú le dices a una persona, oye, mira, tú tienes que hacer esto, y si no, no eres salvo. Y si la persona no tiene fe suficiente para hacer eso de momento, ¿qué pasa? Le dice el diablo, mira, pues como tú no eres capaz, pues tú no eres salvo, esto no es lo tuyo. Y coge la persona y se va al mundo. O coge la persona y dice, mira, tú tienes que salvarte y tú tienes que hacer esto. Así que, y te ves a la persona ahí. Se frustra. Hoy en día hay muchos suicidios, y eso es terrible. Y muchos son ocasionados por estas cosas, aunque tú no lo creas. O otros, como no se quieren perder y irse al infierno, que es la doctrina con la que se le mete miedo a los hermanos, están continuamente en una iglesia, pero Jesucristo es como una póliza para no irse al infierno y cumplir con la normativa de los hombres o de la iglesia, y están ahí continuamente sirviendo por temor para no irse al infierno, y nunca sirven por amor, y todas sus vidas están privadas de paz y de libertad. Ni se sienten libres, ni tienen paz en sus corazones. Es un tipo a Egipto, donde Faraón tiene el látigo y los hermanos están allí sujetos a servidumbre, pero no a Dios, sino al hombre, a la doctrina, al sistema y al orden eclesiástico. Los líderes que son esclavos están persiguiendo, ¿cierto?, al hijo que es de la promesa. Claro. Porque ellos saben que en su interior que no son libres, saben que no son la libertad que tienen, y les da la envidia ver la libertad que tienen. Cuando llega un hermano nuevo compartido, ve cómo ama al Señor, con la libertad que anda, con el amor que profesa de Cristo, y eso les da envidia. Eso es lo que tú decías, y por eso es por lo que se engendra ese odio y entonces funciona la iglesia como una empresa en la carne, y todo el que llega tiene que someterse al que ya lleva más tiempo. Entonces tiene autoridad, ¿me entiendes? Y se va todo reglando en un orden empresarial, carnal y piramidal. No es otra cosa que aquella doctrina de la que habló Cristo a Juan en el Apocalipsis de los Nicolaitas. Pero a lo que yo me refiero es, el apóstol Pablo escribe fuerte a los Gálatas para que sean libres. Por eso le dice, vamos a seguir estudiando, si Dios lo permite, en el capítulo 5, estad pues firmes en la libertad con la que Cristo hizo libre, no volváis nuevamente al yugo de esclavitud. Si estabais esclavos antes del pecado, del mundo, de los vicios, de 20.000 cosas, como eran los Gálatas, ¿vais a venir ahora a la iglesia para ser esclavo de los hombres? Mejor entonces, ¿me sigue? Y eso está sucediendo en los días de hoy. Entonces, el Señor quiere que eso no se lleve a cabo. Y yo me he dado cuenta que Satanás es muy astuto. Por eso el apóstol Pablo dice, hermano, no ignoremos sus maquinaciones. No ignoremos sus maquinaciones, y creemos muchas veces que te va a tirar al pecado abiertamente, cosas así, y muchas veces estamos esclavos en la iglesia, más esclavizados que cuando estábamos en el mundo siendo unos ignorantes, porque Satanás es muy, muy, muy astuto y usa la religión y la religiosidad y a los hombres para esclavizar las almas. Y nosotros tenemos que entender cuáles son los parámetros de nuestra libertad y andar en santidad. Y si no tenemos claras las escrituras, hay que estudiarla y pedirle al Espíritu Santo que nos la revele, porque si no venimos a ser prosélitos de los hombres. Jesucristo le dijo a los de su tiempo, ustedes sois hipócritas y malos, porque cogéis un alma que va para el infierno, y ahora cuando la traéis al judaísmo, la hacéis 2 veces más hija del infierno. Y eso es lo que hay que cuidarse en las iglesias, con el legalismo. Por eso es que eso es otro evangelio. Amado hermano, despídase que el tiempo nos alcanzó. Bueno, un gusto estar junto a ustedes. Le dejamos invitados para el próximo programa. Dios le bendiga mucho. Amén. Le recordamos a la audiencia que el número de WhatsApp es el 655-85-7327. 655-85-7327. Así que sin más, nos despedimos de ustedes. Seguiremos en un próximo programa hablando de esto. Un saludo y que Dios los bendiga. Hasta aquí el programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia. Ha sido dirigido por Óscar Moreno y Walter Aum.